Yo soy geógrafo, historiador y especializado en historia del arte y de la arquitectura, de formación. Entonces, bueno, yo realmente llegué aquí con unas líneas de investigación básicas que tenían que ver con cuestiones de historia de la arquitectura, me interesaba mucho el tema de la enseñanza. Las cosas, bueno, empiezan a cambiar un poco a partir del año 2008, 2010, por ahí, que fue cuando vivimos justamente aquí pues esa etapa de violencia tan dura, tan fuerte. Entonces yo siempre pongo como ejemplo que yo por mi formación podía a lo mejor haber estado haciendo investigación sobre, qué sé yo, escultura del Quattrocento italiano, pero para mí eso hubiera sido inmoral con lo que estaba sucediendo aquí en esta ciudad, con lo que sobre todo pasó entre 2009 y 2012 aproximadamente. ¿No? Seguimos, no hemos podido quitarnos de encima completamente la violencia en toda esta década, ¿no? Pero bueno, para mí eso fue fundamental, ¿no? Entonces empecé a meterme incluso en campos que no eran míos, ¿no? Campos como la sociología, antropología. Me empecé a interesar, por ejemplo, por cuestiones de imagen urbana, ¿no? En qué medida afectaba la violencia a la imagen urbana, ¿no? Además recuerdo el año 2007 concretamente, que fue el Fórum, ¿no? Entonces Monterrey vendió una imagen de ciudad, quería venderse al mundo, y sin embargo solo 2 años después, 2009, recuerdo que empezaron a aparecer en periódicos, televisiones, etcétera, imágenes truculentas, ¿no? Entonces, bueno, empecé con temas de violencia, que nunca me había puesto yo a hacer ese tipo de investigaciones. A raíz de esos estudios sobre violencia, etcétera, empecé a interesarme mucho también sobre temas de arquitectura social a partir de cuestiones de pobreza, desigualdad, etcétera, ¿no? Hay exclusión social, marginación social, desigualdad muchísima, ¿no? Yo creo que en temas de desigualdad, bueno, pues seguramente estamos a la cabeza, ¿no? en el país, ¿no? Esos temas, sinceramente, me interesan muchísimo. Un día yo doy clase, en estos últimos años me especialicé en dar clases de crítica arquitectónica y urbana. Bueno, hace poco, en julio, en el programa PAICIT de investigación de la UANL, pues se me aprobó precisamente un proyecto de investigación sobre una casa, de las ultimísimas casas que hizo Barragán, que está en Gómez Palacio, Durango, la Casa Caballero, ¿no? Llevo colaborando con gente del Cerro de la Campana desde el 2017 y nunca he tenido ahí ningún problema, jamás. Y al contrario, lo que he recibido son solamente gratitud por parte de la gente. Estamos ahí, ayudé a hacer una junta, una asociación de vecinos primero, luego se creó una asociación civil. Y ahora, bueno, tenemos en proyecto, pues, bueno, poder ayudarles a hacer un centro comunitario, ¿no? Un pequeño centro comunitario, porque el problema que tienen esas colonias como La Campana, que son colonias marginadas, muy vulnerables en ese sentido, es una deficiencia de infraestructura pública, de equipamiento público, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, solamente ves casas, ¿no? Viviendas muy abigarradas y apenas hay equipamiento, ¿no? Equipamiento público colectivo, ¿no? Yo, por ejemplo, he publicado artículos de investigación donde hago propuestas claras. Por ejemplo, hago propuestas de por qué no crear un cuerpo público o crear cuerpos públicos de arquitectos, ¿no? O sea, cuerpos que puedan estar financiados por los distintos niveles de gobierno, por un municipio, por el Estado o por la Federación. Arquitectos que sean pagados, que reciban un sueldo público, ¿no? Y que solo puedan dedicarse a solucionarle problemas que tengan que ver, por ejemplo, con su vivienda, la vivienda doméstica, de sectores vulnerables, de los sectores sociales más desfavorecidos. Digamos, hay una vertiente más académica y hay una vertiente más práctica social, ¿no? Yo diría, en la vertiente académica, pues ahí están, son mis publicaciones, ¿no? La última es un libro que saqué con un asesorado mío de la maestría, con Saúl Arias. Es un libro que se titula El reto de hacer comunidad, ¿no? Y justamente tiene que ver, bueno, con el tema de los centros comunitarios, con el papel que pueden jugar los centros comunitarios, también como tipología arquitectónica, en la lucha contra la violencia y otras patologías sociales, ¿no? Es un libro que publicamos hace un año, por ahí, ¿no? Yo animo a mis alumnos siempre. Creo que para llegar al mundo este de la investigación también, hombre, creo que se requiere una cierta preparación, o sea, tienes que ser, pues hombre, una persona con curiosidad, ¿no? O sea, una persona que se haga preguntas, una persona inquieta, una persona con una cierta cultura general, una persona con una cierta capacidad crítica. O sea, tienes que hacerte preguntas, ¿no? Tienes que dudar, ¿no? Yo siempre digo que la ciencia progresa a partir de la duda y de la incertidumbre.
Si todos estamos de acuerdo en todo, si nadie discrepara, nada cambiaría, ¿no? Y la ciencia justamente progresa a partir de que alguien duda o que alguien discrepa, a partir de que alguien disiente un día que dice, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice fulano o mengano, plantea un punto de vista alternativo y eso hace avanzar la ciencia y el conocimiento.